interactuamos, opinamos y también entrevistamos. ¿Hay alguien en línea? Y si hubiéramos tenido poco en el programa de hoy para hablar de temas urgentes y potentes, estamos comunicados con Natalia Salvo. Natalia es abogada, es docente universitaria, es una amiga de la casa, como se suele decir. Hola Natalia, Daniel Choraquian te saluda. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, Natalia, yo diría que podemos dividir esta charlita, aunque sea estos 10, 12 minutos que nos quedan, en dos temas y saber tu opinión. Uno es el nuevo procesamiento al periodista Daniel Santoro, en este caso por intento de extorsión, creo que es, no me acuerdo exactamente cómo es, y el otro es cómo ves esta nueva politización de la justicia en torno al DNU del presidente Alberto Fernández. Bueno, vamos por partes entonces. Santoro fue procesado en una causa que se inició incluso antes del D'Alessio Gate, la famosa causa donde el empresario Gabriel Traficante, sí, la tiene el juez Luis Rodríguez, creo que es el de juzgado número 9, denuncia una extorsión de características similares a la que denunciaron en su momento como querellantes tanto Cifuentes como Brusa Dobat, ¿sí? Y lo que muestra el procesamiento Santoro es que el mecanismo con el que funcionaba Santoro, con D'Alessio y con cierto sector del Poder Judicial era una matriz que se replicaba en distintos casos, tal como dijo el juez Ramos Padilla, que mencionó que la organización paraestatal que se investigó en Dolores tenía distintos ámbitos de actuación, tanto a nivel político como judicial, como también empresarial, como en este caso, y que tenía por finalidad poner en pánico, armar causas judiciales, modificar declaraciones testimoniales y extorsionar desde ya, como en este caso, ¿no? Y sucede que sí. Santoro siempre tiene la misma defensa, amparándose de manera mendaz y mentirosa en garantías constitucionales como la libertad de prensa, cuando en rigor de verdad lo que hizo Santoro fue colaborar y contribuir con su labor, entre comillas, periodística, a facilitar planes delictivos. Es decir, D'Alessio extorsionaba, decía que si el empresario en este caso no se avenía a pagar la suma que le reclamaba, entonces Santoro le hizo sacar una nota. Iba a empezar a mancillar su honor, después iban a levantar una denuncia y le iban a hacer una persecución del estilo de la que se han acostumbrado las organizaciones que se investigaron en plena persecución macrista. Y la verdad que eso fue lo que sucedió, porque lo que dice incluso el juez es que Santoro no es que corroboraba o chequeaba la información, sino que directamente actuaba sincrónicamente con D'Alessio. D'Alessio le decía esto a Traficante y Santoro sacaba con 1 o 2 días de posterioridad, cumpliendo la promesa de D'Alessio extorsiva, una nota en el diario Clarín, mancillando el honor en este caso de Traficante. Pero no fue el único caso. Yo mencionaba el caso de Mario Cifuentes, que sí es querellante en la causa del D'Alessio Gate, que no sé si recuerdan que ese empresario que tenía una empresa constructora, sí. Que en vez de decir OAS, que era la empresa brasilera, sí, que se equivocaba en el nombre. En 2 oportunidades se equivocó, y eso el juez Ramos Padilla lo dejó bien en claro en su momento, que no se trata de un mero error material, sino que eso tiene que atarse al gran conocimiento de la gran vinculación, charlas que tenía con D'Alessio, y que Santoro estaba al tanto, incluso había presenciado en muchas oportunidades cómo D'Alessio intimidaba, extorsionaba y forzaba en este caso a las víctimas o a los testigos, como pasó en Brusa Dobat, y después lo llevaban a las declaraciones a la fiscalía de Stornelli. Pero bueno, básicamente creo que lo que queda puesto de relieve es que lo que hizo Santoro fue usar su profesión como pantalla para no cumplir la ley. Del mismo modo que lo hizo el fiscal Stornelli para no presentarse durante 8 meses a estar a derecho, diciendo que sus fueros lo amparaban. No, los fueros, los derechos constitucionales te amparan para cometer delitos. Si vos con tu profesión cometés un delito, no estás sustraído a la ley de ningún modo que lo está ningún ciudadano. Así que claro, creo que lo que se evidencia es eso. Sí, además, a ver, digo, hay una corporación periodística que encubre de algún modo a Daniel Santoro, pero es tan evidente, ¿no?, que funcionaba este registro extorsivo, este mecanismo extorsivo, que ojo, uno debería saber si no es además amparado por los medios donde Santoro hacía estas apretadas, ¿no? Ya sea la televisión, en el programa de Animales a Sueldo, o
en el diario Clarín. Claro, porque hay un interés corporativo y así funcionó el famoso lawfare o la guerra jurídica. No hay lawfare sin medios de comunicación que funcionan siempre en una misma línea. La Nación dice algo, Clarín lo replica y todos los medios satélites, tanto radiales como gráficos o como televisivos, siguen la misma línea persecutoria. Esto tiene que ver también con uno de los primeros bastiones que derrota a Macri con un DNU, creo que fue 1 o 2 días después de la Navidad del 2015, que es que deroga la ley de comunicación de medios audiovisual. Sí. Entonces, justamente se arrogan una única voz para poder propagar la verdad que ellos quieren instalar, generan sus ONG y sus instituciones, entre comillas, con un aparente velo democrático, como FOPEA, ADEPA o quien sea, para defender un interés económico encubierto en un derecho constitucional, en este caso la libertad de prensa. Y algo similar, fíjate que pasó, yendo a la segunda pregunta, con Larreta, ¿no? O sea, hay tanta incapacidad política, hay tanta crisis de representación política respecto de estas ideologías de neoconservadoras o de ultraderecha, por más que parezcan ala blanda o ala más dura, que necesitan gobernar echando a mano a otros poderes que no están plebiscitados. En este caso, o los medios de comunicación, sí, que van en sintonía, o el Poder Judicial. Toda la mesa judicial macrista, que por supuesto después del 2019 salió del poder político, fue cobijada al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde Santiago Tamendi, que fue viceministro de Garabano y ahora está en el Tribunal Superior de Justicia, hasta Maíquez, que fue subsecretario de Justicia también de Garabano, quien perseguía a los jueces como Ana Figueroa, como el mismo Ramos Padilla y otros tantos en el Consejo de la Magistratura. Ahora es el procurador que dictaminó justamente en las sentencias 3 del domingo de la Sala Cuarta, que también tiene familiares del macrismo, con respecto al rechazo por parte de un tribunal local de un DNU federal, un DNU de necesidad de urgencia, que hoy con estos datos que vos estás dando, vemos cuál es la necesidad y la urgencia, las dos cosas. Hay un derecho que está siendo, que es primordial, arrasado por la misma pandemia, que es el derecho a la salud pública. La salud pública no es una cosa individual. Esta pandemia no se perjudica a uno y se van perjudicando todos. Y acá, en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, es donde está el mayor nivel de contagio y velocidad de contagio, con un personal de salud en cava mal pago, incluso con los enfermeros no reconocidos como personal de salud, sino como administrativos, agotados y con poco espacio para las camas. Y hoy encima nos acabamos de desayunar que el mismo Quirós le pidió respiradores o Larreta a la ministra de Salud el mismo día que bregaba por la presencialidad de las clases, y nos enteramos también que, así como hicieron con las vacunas, se dieron los respiradores a las empresas de medicina prepaga. Sí, claro, eso es tremendo. ¿Cómo crees vos que terminará un poco esta historia en la Corte Suprema de Justicia? Cuando Rodríguez Larreta anunció que iba a presentar la Corte, yo te mandé un WhatsApp diciéndote esto va a terminar siendo una cosa abstracta que la Corte va a definir 15 días después, porque ahora la Corte además tiene una ventaja. Si quiere jugar a favor de Rodríguez Larreta, ni siquiera tiene que pronunciarse. No, yo creo que hay varias cosas. Primero tenemos que inscribir esto en un contexto, ¿no? Sabemos de la crisis del Poder Judicial y la crisis de esta Corte Suprema de Justicia, que todos saben que dicta fallos con oportunismo político, lo hizo con un tema del persaltum con los 3 jueces, lo hace con jueces laborales, lo hizo en su momento con el fallo Muña en 2017, en donde salió toda la población a obviamente reiterar el pedido de toda la sociedad del nunca más. Pero digo, ahora lo que sucede es que está mucho más visibilizado socialmente la Corte. Con esto no quiero decir que no abonar tu presagio, que puede ser, pero creo que lo que dijo la Corte fue que va a entender en esta cuestión, porque se trata del cuestionamiento de una norma federal, ¿no? Y por lo tanto es competente, tiene competencia originaria. Yo no sé si realmente le va a asistir o dar la razón justamente por una cuestión política, y mucho menos con los guarismos que se están vivenciando hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires, y mucho menos sabiendo cuáles son las otras experiencias en otras latitudes, desde Francia, Alemania, Uruguay, Chile, Israel, que se viralizó también un video donde hasta no tener vacunado a gran parte de la población no se pueden abrir con estos números otra vez las escuelas.
No, es tremendo. Vos sabés que yo justamente hoy arranqué el programa comentando una publicación de la revista Nature, donde un grupo de investigadores de varios países, por otra parte, habían analizado 41.000 medidas gubernamentales durante los primeros meses de la pandemia en cerca de 200 países, para ver cuáles eran las que mejor impedían la propagación de los contagios. Y la primera era impedir las reuniones privadas, las pequeñas reuniones privadas, y la segunda cerrar los establecimientos educativos. Es que efectivamente no, digo, y siguen diciendo las escuelas no contagian. Es que tal vez, o sea, siempre hacen análisis parcializados y convenientes, porque tal vez en el seno de la escuela no es efectivamente los contagios, pero miran como siempre con un sesgo privatista. Cómo se mueve el transporte público, que se mueve un 30% más, los docentes, que obviamente sí están algunos en los grupos de riesgo, que no están vacunados, que no tienen los elementos de protección personal, fueron muy prestos para cumplir un fallo judicial y ya tenían la conferencia de prensa unas horas antes de que salga el fallo. Pero ahora, Daniel, hay fallos del año pasado que obliga al gobierno de la ciudad a proveer elementos de protección personal ante la pandemia, en su carácter de empleador, obviamente respecto de los docentes incumplidos, y también fallos que garantizan vacantes incumplidos, y también fallos que garantizan la conexión o la provisión de notebook a chicos que son en sectores más vulnerables. Es decir, tenemos una ciudad que tiene un determinado presupuesto más elevado para la parte que menos lo necesita, más pudiente, una ciudad de Buenos Aires que tiene un sur totalmente olvidado, y una ciudad de Buenos Aires que mira la educación con un profundo desprecio, y gobierna obviamente para aquellos que pueden pagar entre 40 y 50 mil pesos una educación privada y 15 mil pesos una prepaga. Claro, una ciudad de Buenos Aires que cumple algunas mandas judiciales con premura, y otras las deja hasta que finalmente los obliguen, no como decís vos, tiene la misma manda de abrir las escuelas como de proveer de agua, proveer de conectividad y proveer de dispositivos a los alumnos de las escuelas públicas, pero no lo hace. Entonces ahí hay un poco el secreto de nuestra de su forma de gobernar, ¿no, Natalia? Sin duda. Además, fíjate qué cinismo extremo, ¿no? El que también nos tiene acostumbrado este espacio político de Macri, de Larreta. A la blanda y a la dura son exactamente lo mismo, y creo que ya lo vimos. Cinismo extremo que el mismo día que Larreta decía que iba a hacer todo lo posible para garantizar la presencialidad, se suspendían 6 obras escolares y se paraban otras 2, es decir, no se construyeron otras 2, en total 8 obras educativas, un presupuesto educativo que en el año 2020 en plena pandemia se redujo un 6%, un 70% en infraestructura escolar, con los colegios que ya se venían cayendo a pedazos. Sí, sí. Lo mismo con la capacitación de los docentes, cuando tenemos una ministra de Educación en la Ciudad de Buenos Aires que dice que prácticamente el fracasado o la fracasada va a estudiar docencia. O sea, esta es la perspectiva, la cosmovisión que tienen sobre la educación pública, pues que no mientan más y que digan cómo quieren gestionar al Estado. Si tienen una visión más privatista, está correcto. Ahora vos fíjate qué curioso, porque dicen que son los empresarios, el sector privado, que ellos por supuesto ven que son los más pudientes los que sostienen al Estado, y es al revés. Es el Estado el que está sosteniendo las vacunas, los respiradores, y la verdad que creo que se valen del Estado para financiarse ellos mismos. Se me terminó negocios. El programa, Nati, se me terminó el programa. No, está bien, te agradezco te agradezco enormemente esta charla, y la seguimos. Dale. Bueno, a disposición como siempre. Un beso grande, Daniel. Un beso, hasta pronto.